tercer paso es crear la clase ManagetBean, a la que llamaremos DuxBDay. Este componente JavaBean, DuxBDay, es lo que se denomina un backing bean. Un backing bean es un Java Server Faces Managed Bean que actúa como un almacenamiento de datos temporal para los valores de los componentes que se incluyen dentro de una página Java Server Faces particular. Es aquí donde vamos a poder almacenar la edad de Duke cuando se recupere, la edad que ponga el usuario, la diferencia cuando se lleve a cabo la operación, etc. Con los ManagetBean ya hemos trabajado en distintas ocasiones a lo largo del curso. Sabemos que son componentes Java Beans que una aplicación Java Server Faces instancia y almacena dentro de su alcance. Bueno, pues vamos ahora a crear esta clase DuxBDay, para lo cual tendremos que llevar a cabo los siguientes pasos clave, que son unos cuantos, aunque si sigue hasta ahora el proceso tendrían que entenderse todos bien. En primer lugar tenemos que crear la clase ManagetBean. En segundo lugar tenemos que añadir una propiedad que almacena la edad actual de Duke que recuperamos desde el web service HacksRS. En tercer lugar tenemos que añadir una propiedad que almacena la fecha de nacimiento del usuario actual. En cuarto lugar, añadir una propiedad que almacena la diferencia de edad recuperada desde el Enterprise Bean DuxBDay Bean ya visto. En quinto lugar, añadir otra propiedad que almacena el promedio de diferencia de edad de todos los usuarios. Y en sexto lugar tenemos que añadir un método de llamada que será DuxBDay Bean getAgeDifference, que es el que configura la diferencia de edad absoluta y envía al usuario a la página en la que se le van a mostrar los resultados. Pues si está esto claro, ya podemos empezar la construcción. Empezamos desde luego en el punto 1 creando la clase Java Server Faces ManagetBean, que posteriormente iremos modificando para añadir los pasos siguientes. Así que botón derecho sobre mi First Cap, vamos a pulsar New Other, aquí elegimos Java Server Faces y dentro de tipos de archivo vamos a marcar JSF ManagetBeans. Pulsamos en Next. En el nombre de clase vamos a poner DuxBDay, como ya dijimos, y ahora en el paquete vamos a poner mi firstcap.web. En el menú Scope tenemos que elegir sesión y con esto ya estamos preparados para crearlo. Pulsamos en Finish. Pues ahora ya dentro de nuestro proyecto tenemos que ver en el paquete mifirstcap.web el archivo DuxBDay Java, que también está abierto, aquí lo vemos en el editor. En el panel editor buscamos el atributo value de named y vamos a ponerlo como DuxBDay. Ponemos la D en mayúscula, es la diferencia. Bueno, pues ahora vamos a añadir una referencia a el Bean Enterprise. Lo que queremos lograr ahora es que el Enterprise Bean de sesión que hemos creado antes sea inyectado en el ManagetBean que estamos creando ahora. Queremos por tanto que el Enterprise Bean, que se llama DuxBDay
bin ya creado sea llamado desde los métodos que vamos a crear ahora en el managed bin, al que llamamos DuxBday, que es el que estamos construyendo. Y justo para eso empezamos construyendo una anotación Javax EJB, que es la encargada de inyectar dentro del managed bin el Enterprise bin. Se trata de una afirmación que te sonaría como un galimatías cuando empezamos el curso, pero que ahora deberías entender perfectamente. Si no es así, hay que seguir trabajando y practicando. Para añadir esa anotación vamos a situarnos dentro de la clase. Voy a quitar esto para que se vea mejor y pulsamos con el botón derecho y ahora aquí dentro del menú Insert Code, que ya hicimos en otras ocasiones. Y en el menú que se abre tenemos que elegir Call Enterprise bin. Ahora aquí donde se nos abre seleccionamos el proyecto Mi First Cap con el que estamos trabajando y aquí tenemos el Enterprise bin que queremos usar, DuxBday bin. Lo seleccionamos y pulsamos OK. Ya vemos aquí cómo incluye lo de No Interface e inmediatamente nos ha añadido esa inyección mediante el uso de la anotación EJB, como decíamos. Vamos a ver ahora cómo añadir propiedades al bin DuxBday. Las propiedades que vamos a tener que añadir son age, que nos servirá para obtener la edad de Duke desde el web service, YourBD, para contener la fecha de nacimiento del usuario, que tendrá que escribir en un formulario, AgeDiff, para obtener la diferencia de edad desde el Enterprise bin, AppsAgeDiff, para contener el valor absoluto de la diferencia de edad, y Average Age Difference, para contener la diferencia de edad promedio de todos los usuarios. Como ves aquí, lo que vamos a poder hacer es recuperar el resultado de operaciones que se hacen en la parte del negocio en el bin Enterprise, que ya tenemos inyectado en este Managed bin. Como detalles específicos que ahora veremos en el código, decir que el método Getter que vamos a crear para la propiedad age va a usar las clases java.net y java.io input-output para crear una conexión HTTP al web service DuxAge, que recuerda que es la otra aplicación que estamos utilizando en este proyecto, y recibirá el resultado y lo almacenará. Y la propiedad YourBD la anotaremos con la anotación not null. Con esto lo que estamos indicando es que es una limitación de validación. Recuerda que aquí es donde irá la fecha de nacimiento que tiene que escribir el usuario, y con not null indicamos que es obligatorio escribirla, si no, no podría llevar a cabo ninguna operación nuestra aplicación. Pues vamos ya a rellenar nuestro Managed bin. Así que inmediatamente después de EJB, la anotación EJB que incluimos hace un momento, añadimos estas propiedades que estábamos diciendo. En caso de que no te lo haga, recuerda utilizar el fix imports, ya no lo digo más. Seguimos modificando el constructor por defecto para configurar los valores iniciales de los campos que acabamos de crear ahora. Así que
le damos estos valores. Y a continuación añadimos los métodos getter y setter para las propiedades. Empezamos con el método getAge, que es el más amplio, aunque desde luego no es complicado. Y a continuación el setAge y el resto de los métodos getter y setter, que como vemos lo que hacen simplemente es en el set utilizar des para añadir ese valor, y en los getter utilizar return para devolver ese valor sin más. Vete guardando de vez en cuando, como siempre. Y por último vamos a añadir un método al que llamaremos processBirthday, y que va a servirnos en primer lugar para obtener la diferencia de edad, que recuerda que se calcula en el Enterprise Bean Duke's Birthday Bean. Ponemos primero el código del método, que es el que aquí vemos. Resumiendo, lo que hace este método es obtener la diferencia de edad entre la edad del usuario y la de Duke desde el Enterprise Java Bean. Lo añade una variable a la que llamamos AgeDifferent, ese valor absoluto de la diferencia, y el string de resultado tiene un return que, como vemos, lo que hace es llevar al usuario a la página con la respuesta XHTML. Observa cómo, gracias a la inyección que incluimos antes dentro de este método, llamamos al método getAgeDifference, que forma parte del Enterprise Beans Duke Birthday Bean. Y el resultado, como vemos, lo incluimos en la propiedad AgeDifference que creamos antes mediante el uso de setAgeDifference. La diferencia absoluta entre las edades la incluimos en la propiedad AgeDifferent, también mediante el uso de set, que después también mediante el uso de getAverageDifference se muestra en pantalla, que es justo la última parte, como vemos aquí en el return, como decíamos, que nos lleva a la página XHTML, donde se le mostrará los resultados al usuario, que es la página response XHTML. Pues ahora nos queda por crear el escaparate, el cliente Failets que verá el usuario cuando interactúe con nuestra aplicación. En cuanto a la librería de recursos, cuando hablamos de una Resource Library Java Server Faces, es una colección de componentes creados por el usuario, reunidos en una localización estándar en una aplicación web. Estas librerías de recursos están identificadas de acuerdo a un Resource Identifier, un string que representa un recurso particular dentro de una aplicación web. Y estos recursos pueden estar empaquetados bien en la raíz de la aplicación web o en el class path de la aplicación web. En cada caso hay una ruta ya determinada donde tenemos que colocarlos. Vemos ahora un momento donde lo colocaremos en FirstCap. Lo vemos en la aplicación FirstCap ya completa, que ya comentamos en algunas ocasiones. Vemos como dentro tenemos el directorio webpage y dentro de él es donde tiene que colocarse esta librería de recursos, que aquí le hemos dado el nombre de Resource, y dentro de ella, como vemos, aparece la librería concreta que estamos utilizando, a la que llamamos Components. Y dentro de ella se encuentra un archivo que llamamos input.xhtml, es el composite component del que hablaremos más en detalle en un momento.
La ruta, por tanto, si se inicia desde la raíz, siempre va a tener que estar dentro de esta carpeta resource, así que el auténtico resource identifier para el recurso sería components, que es el directorio, subdirectorio que creamos dentro de resource, input date a xhtml, que en este caso es el archivo que incluimos dentro de esta librería de componentes. Veamos ahora el composite component input date. Cuando hablamos de un composite component, nos estamos refiriendo a un conjunto de componentes, Java Server Faces y Faithless, definidos por el usuario y localizados en un recurso. En nuestra aplicación FirstCap, este recurso input.xhtml está localizado en la librería de recursos components de la que hablábamos hace un momento. Como component composite que es, contiene una serie de tags para la lectura de una fecha que el usuario tendrá que escribir en un formulario. Los composite component están constituidos siempre por una definición de interface y una implementación. La definición de interface se especifica con el tag cc::interface para definir qué atributos son expuestos a páginas que usen este composite component, y los atributos son identificados con el tag cc::attribute. En un momento crearemos este archivo, pero aquí ya lo vemos en la aplicación que ya he creado, y en ella podemos ver cómo definimos interface, que es lo que vemos aquí, y que cuenta con un único atributo al que le aplicamos el name de date. Y la implementación del composite component está especificado con el tag cc implementation. Los tags que vayan dentro de cc implementation son los auténticos componentes reales que serán añadidos a las páginas que usen estos composite components. Este que vemos aquí es un ejemplo de expresión usada para obtener el valor de un atributo, en donde date es el nombre del atributo que queremos obtener. Podemos ver aquí ya también completada la implementación del composite component input date de nuestra aplicación. Como vemos, un componente input HTML almacena el texto que se escribe dentro del atributo date. Se accede a través de la expresión cc attrs date. Esto será lo que el usuario escriba en el formulario. Ahora lo veremos cuando creemos los failets. Y un componente Java Server Faces convert date time es el que convertirá el texto que se escriba a la fecha con la forma que queremos que tenga, que usamos la forma que se usa en español: días, meses, años. Pues si tenemos esto claro, ahora simplemente tenemos que crear este composite component. Ya digo que este es el del otro proyecto ya terminado. Lo creamos ahora dentro de nuestro proyecto Mi First Cap, y recuerda que es un recurso que se encontrará dentro de la librería de recursos components de la que hablábamos antes. Así que comprueba que tengas seleccionado el proyecto, y en New vamos a ir a Other. A lo mejor ya está ahí, pero bueno, simplemente para hacerlo, en categoría buscamos Java Server Faces, y en menú vamos a elegir JSF Composite Component y pulsamos Next. En el campo de nombre de archivo vamos a poner, como ya dijimos, input date, y dentro de el folder vamos a escribir resource components, y ya podemos pulsar Finish
con lo cual, como siempre, NetBeans nos crea el archivo y lo coloca donde indicamos. Aquí lo podemos ver. Y también abierto en el editor, de momento vacío, pero como ya decíamos, aparece tanto Interface como Implementation. Y ahora, como decíamos, simplemente entre los tags Interface añadimos el tag Attribute con el name date. Y entre los tags Implementation añadimos los dos tags que decíamos antes, Input Test y Convert Date Time. Cuando aparezcan estos problemas, como ya sabes, Alt Enter y simplemente nos añadirá las librerías necesarias. Alt Enter de nuevo. Y la otra librería JSF. Aquí tenemos HTML y core que necesitamos para poder usar estos tags, también visto ya en el curso. Y ya tenemos nuestro Composite Component completo también. Nos queda ya por último, para completar toda la aplicación y el proyecto, crear la Interface Web Failnets, que es a lo que vamos. La interface de la aplicación web FirstCap tiene dos archivos XHTML. El archivo Greeting XHTML, que muestra la edad actual de Duke, y el formulario donde el usuario puede escribir una fecha de nacimiento. Y el archivo Response XHTML, que es el que nos va a mostrar la diferencia de edad entre el usuario y Duke. El archivo Greeting XHTML contiene varios trozos de la aplicación FirstCap que hemos detallado previamente al elaborarlos. Usa, para empezar, los strings localizados contenidos en los archivos WebMeshes Properties y WebMeshes en Properties. En segundo lugar, usa el Managed Bin Dux BDay para llamar tanto al service web, el HAXRD, Dux Age Resource, como al Enterprise Bin Dux Verde Bin. Y en tercer lugar, usa el Composite Component Input Day para crear el input en el que el usuario escribe una fecha de nacimiento. Veamos este archivo, vamos a crearlo dentro de nuestra aplicación. En NetBeans vamos a nuestro proyecto y pulsamos sobre el directorio Web Page, y bien pulsando con el botón derecho o pulsando File, New File, y ahora en categorías Java Server Faces, y en el tipo de archivo seleccionamos JSF Page. Pulsamos Next y en el nombre de archivo vamos a llamarle, como decíamos, Greeting, y simplemente con esto, ya sin más, podemos pulsar en Finish. Y vamos, ya se nos ha abierto, como vemos en el editor. Vamos a repetir el proceso para el otro archivo XHTML que necesitamos, que vamos a llamar Response, y desde luego lo voy a volver a hacer en pantalla. Una vez hecho, ya podemos ver los dos archivos dentro del directorio Web Pages. Ahora lo que vamos a hacer es configurar el archivo de bienvenida de nuestra aplicación, configurar el archivo Greeting XHTML como el archivo que se iniciará cuando se ejecute nuestra aplicación. Para hacerlo, de nuevo dentro de nuestro proyecto, pulsamos en el directorio Configuration Files y abrimos el archivo WebXML. Archivo que aquí vemos, y en la parte superior, en las pestañas que aparecen, pulsamos en Pages, y aquí
Sustituimos index.xhtml que aparece por el archivo que queremos usar, greeting xhtml. Recuerda que tiene que aparecer tal como está aquí, faces, barra inclinada hacia adelante, greeting xhtml. Puedes hacerlo con el browse, pero recuerda que tiene que llevar delante faces. Vamos a guardar. Ya podemos cerrar este archivo y ahora vamos a incluir el contenido de greeting xhtml. Contenido que ya voy a colocar completo. Aquí lo tenemos. Vamos a explicar ahora en un momento sus partes más importantes y posteriormente también lo fundamental en cuanto a su funcionamiento. Para empezar, hemos modificado el tag HTML para incluir las librerías que necesitamos. La librería kit HTML, que aparece, ya lo vimos en el curso, como H, y la librería del Composite Components, que aparece como FC. Como decía, en un momento explicaremos un poco más en detalle el funcionamiento, pero ahora primero hacemos lo mismo con response. Vamos a incluir el contenido que vemos aquí ahora ya también completo. Para empezar de nuevo, también modificamos HTML y le damos un título. Aparte de esto, tanto en greeting como en response, el resto, lo que va entre los tags hbody de apertura y cierre, es un formulario, un hform. Aquí vemos en response y aquí vemos entre hbody de apertura y cierre el otro hform. Formularios que explicamos un poco más en detalle y ya tendremos totalmente finalizada nuestra aplicación, nuestro proyecto con las dos aplicaciones. Greeting xhtml usa las librerías HTML Render Kit y la librería de recursos tag Composite Components, como ya decíamos antes. Esta librería de tag components tiene un prefijo de FC y es usado para especificar el Composite Component Input Day en el formulario. En el código vemos como este tag tiene el atributo obligatorio date y almacena en él el valor, la propiedad YourBD, propiedad que pertenece al ManagetBean DuxBD. Esta es la expresión que nos permite almacenar ahí esa información. Los strings localized son referenciados usando las expresiones boundlet y el nombre de la propiedad. Aquí, por ejemplo, boundlet duke is, boundlet welcome, boundlet instructions, etc. Para cada uno de ellos aparecerá el mensaje que incluimos en WebMeshes Properties y en WebMeshes en Properties. Este será el mensaje cuando el navegador tiene el local en español y aparecería el otro mensaje en inglés si el navegador local es en inglés, como ya sabemos. Volviendo a greeting xhtml, aquí tenemos el tag hCommand Button, que es el que crea un botón enviar,
submit, y especifica que un envío correcto tiene que renderizar el archivo response XML. Configura así la acción, que observa cómo utilizamos DuxBDay process birthday. Si vamos a process birthday, del que hablamos hace un momento dentro de DuxBDay, aquí lo tenemos, ya decíamos que nos devuelve la página response XHTML, que es la que tiene que abrirse después de enviar el formulario de greeting. El atributo action, que es igual que el que se usa en HTML, es el que se usa para definir las reglas de navegación de formularios, en este caso formularios en páginas Fadelets. Si el formulario de envío tiene algún error, entonces se ejecuta el tag hMessages, que muestra un mensaje de advertencia. Este tag está conectado al composite component inputDay mediante el uso de el ID userBirthday. Con esto debería estar claro todo el contenido de greeting XHTML. Vamos a hacer lo mismo con response XHTML. Este archivo response XHTML ya sabemos que nos va a mostrar la diferencia de edad entre el usuario y Duke y el promedio de diferencia de edad entre todos los usuarios que hayan hecho la comparación de edades hasta el momento. Se mostrarán strings diferentes que de nuevo son recogidos de WebMessages Properties, dependiendo de si el usuario tiene la misma edad, es más joven o es más viejo que Duke. Cada uno de los textos será mostrado o no dependiendo de las condiciones que se especifican con el atributo rendered, que forma parte del tag output test. Indicar que las condiciones usadas en el atributo rendered, que aquí las podemos ver, esta por ejemplo seguro que te suena, pero aquí vemos esta otra, o aquí vemos esta otra, forman parte de un lenguaje que se denomina Java Server Faces L, de Expression Language. Lenguaje del que puedes ver aquí más información. La razón por la cual se usa este lenguaje Java Server Faces como alternativa a los operadores condicionales tradicionales de Java es para que pueda parsearse, para que pueda hacerse el análisis XML del archivo XHTML con el que estamos trabajando. Seguro que ya sabes que XML es muy flexible en cuanto a los contenidos, pero muy rígido en cuanto a las normas. Y los operadores condicionales tradicionales darían error de parseo, palabra, pero que se ha impuesto cuando se habla de ese análisis, de esa comprobación de que el código cumple las normas XML. Recuerda que en videotutoriales.com hay un curso completo de XHTML. Además hemos trabajado en profundidad con XML en cursos como el de PHP MySQL, en el de Ajax o en el de jQuery. En esta tabla puedes ver las diferencias que hay entre los operadores condicionales tradicionales de Java y los que se usan en este lenguaje alternativo Expression Language. Fundamentalmente para los condicionales, como vemos, en lugar del signo menor que nos daría error, se usa LT, de less than, tampoco es demasiado complicado, y el mayor que, GT, por la misma razón, greater than. Pero es importante entender esto para saber la razón del código que se usa. El modo de trabajo muy sencillo de entender. Por ejemplo, el string bundle same age, que recuerda que se encuentra dentro de nuestro archivo WebMessages Properties. Aquí lo tenemos.
pero igual está también younger y older. Es mostrado si el usuario y Duke tienen la misma edad, como se especifica en la condición que aquí vemos, que se encuentra dentro del atributo rendered, como decíamos hace un momento. En resumen, aquí lo que se le dice en estas líneas es que nos muestre un string concreto si la propiedad ageDiff de Duke's bday es igual a 0. Si es así, nos mostrará el string sameAge, que era el que decíamos hace un momento, que dice la misma edad que Duke. El resto hace lo mismo para otras posibles opciones. Y el formulario también contiene un hcommand button que lo que hace es crear un botón de vuelta, con lo cual nos volverá a mostrar la página de greeting XHTML. Pues con esto tenemos finalizado todo nuestro proyecto. Tenemos prácticamente finalizado el vídeo tutorial y tenemos también finalizado el curso. Así que ya podemos ejecutar nuestra aplicación. Pulsamos sobre la aplicación en concreto y pulsamos en Run. Se nos abre en el navegador nuestra aplicación, mi First Cap, que al haber indicado como el archivo de bienvenida, el archivo greeting XHTML es el que tenemos aquí abierto. Vamos a escribir una fecha de nacimiento, la que queramos. Bueno, que sea desde luego que se pueda usar, del 12 1978, por ejemplo. Pulsamos enviar y observa como aquí nos aparece el resultado. Eres 17 años más viejo que Duke. La diferencia de edad promedio de todos los usuarios de First Cap es 17. Recuerda que puedes pulsar en volver y puedes seguir metiendo fechas e irá hallando el promedio en cada caso. Por ejemplo, si escribimos otra fecha, en el 85, 10 años, observa cómo va modificando también la edad promedio, dependiendo de las edades que se vayan poniendo aquí. La misma edad, y ahora el promedio es de 9. Pues hasta aquí ha llegado este curso. Más de 12 horas de vídeo en las que hemos analizado y trabajado con todas las APIs que forman Java Enterprise Edition. Y hemos intentado finalizarlo sintetizando su uso conjunto en un proyecto formado por dos aplicaciones que reúnen y resumen lo que podemos esperar de la plataforma Enterprise de Java. Desde luego cualquiera de estas APIs da para todo un curso y queda mucho que hacer a partir de aquí, pero creo que el curso nos ha permitido crear unos cimientos sólidos y ahora de cada uno dependerá cómo quiere levantar sus edificios. Desde videotutoriales.com seguro que en un futuro no muy lejano seguiremos también construyendo nuestro propio edificio del mundo de Java y dediquemos algún nuevo curso a profundizar en algunas de estas APIs más relevantes. Pero este curso se ha acabado
Espero que te haya gustado y sobre todo que te sea útil para mejorar tus habilidades como programador, que es de lo que se trata. Nada más, desde este club burlesque reconvertido en centro de estudios específico para el curso de Java Enterprise Edition, me despido. Os hablo Jesús Conde. Nos vemos.